Hoy quiero que hagas una pausa verdadera, una pausa del ruido, de las preocupaciones, de las noticias, de las responsabilidades que parecen no terminar nunca. Porque hay una palabra que necesita entrar en tu corazón con calma, sin apuro, como una luz que se enciende en medio de la oscuridad. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando David escribió estas palabras, no lo hizo desde un lugar cómodo, no lo hizo desde la tranquilidad absoluta, lo hizo en medio de conflictos, persecuciones, amenazas reales. Sin embargo, declara que Dios es su luz, y la luz no elimina automáticamente la noche, pero sí cambia la forma en que caminamos en ella. Tal vez hoy estás atravesando una etapa donde no ves claridad, donde las decisiones parecen difíciles, donde el futuro parece incierto, pero cuando reconoces que el Señor es tu luz, entiendes que no necesitas ver todo el camino, solo necesitas ver el siguiente paso. La salvación no es solamente rescate físico, es rescate emocional, espiritual, interior. Es esa sensación profunda de saber que, aunque el mundo tiemble, tu alma puede permanecer firme, porque está sostenida por algo eterno. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. En la vida todos enfrentamos oposiciones, a veces de personas que no entienden nuestro camino, críticas que duelen, palabras que intentan desanimarnos, pero este versículo nos recuerda algo poderoso. La última palabra no la tienen tus enemigos, la última palabra la tiene Dios, aunque un ejército acampe contra mí. No temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Observa que no dice que el ejército no existirá, no dice que la guerra no se levantará, dice que el corazón no temerá, porque la confianza no depende de la ausencia de problemas, depende de la presencia de Dios. Quizás hoy tu guerra no es visible, quizás es una lucha interna, ansiedad, cansancio, dudas, pensamientos que intentan robar tu paz, pero incluso en esa batalla interior puedes decidir confiar. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Aquí hay un cambio profundo. David no pide riquezas, no pide victoria inmediata, pide presencia, pide estar cerca de Dios, porque cuando la presencia es prioridad, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Estar en la casa del Señor no es solo un lugar físico, es una postura del corazón, es elegir vivir conectado con Él, es hablar con Él durante el día, es recordarlo en medio del trabajo, es agradecer incluso en lo pequeño, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Hay días que parecen más pesados que otros, días donde las noticias son difíciles, donde el ánimo baja, donde la incertidumbre pesa, pero el Salmo promete refugio y promete estabilidad. Imagínate siendo levantado por encima del caos, no porque los problemas desaparecieron, sino porque tu perspectiva cambió, porque tu seguridad ya no depende de lo que ves, sino de en quién confías. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Levantar la cabeza es símbolo de dignidad restaurada, de confianza recuperada y de fe renovada. Cuando Dios interviene, no solo resuelve situaciones, también sana el interior, devuelve la esperanza, restaura la alegría. Tal vez en este momento necesitas que tu cabeza vuelva a levantarse, que la tristeza no te domine, que la preocupación no te incline hacia abajo. Y esta palabra hoy está trabajando en eso. Está sembrando fuerza donde antes había debilidad. Respira profundo, permite que cada frase penetre despacio. No apures la escucha. Deja que la verdad haga su trabajo silencioso en tu interior. Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Aquí el salmo se vuelve más íntimo, más humano, más cercano. Ya no es solo declaración de confianza, ahora es clamor. Es una oración que nace desde la necesidad, porque confiar en Dios no significa que no sintamos angustia. Significa que llevamos esa angustia al lugar correcto. ¿Cuántas veces has hablado en silencio? ¿Cuántas veces has pedido ayuda sin saber si alguien realmente escucha? Este versículo recuerda que Dios no es indiferente. Él oye, incluso cuando la oración es un susurro, incluso cuando solo hay lágrimas. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. Buscar el rostro de Dios no es solo pedir cosas, es desear su cercanía, es anhelar su presencia más que la solución inmediata. Es entender que cuando encuentras a Dios, incluso el problema cambia de tamaño. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes, ni me desampares, Dios de mi salvación. Estas palabras reflejan una emoción que muchos sienten, pero pocos expresan,
el temor de sentirse abandonados, el miedo de atravesar una etapa difícil y pensar que Dios está distante, pero la verdad es que aunque las emociones cambien, la fidelidad de Dios permanece firme. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Este versículo es profundamente sanador, porque habla de abandono humano, de decepciones, de relaciones que fallan, de personas que no permanecen, pero declara algo más grande. El amor de Dios no depende de la estabilidad de otros. Su abrazo no se retira cuando otros se van. Tal vez has sentido rechazo, tal vez has experimentado soledad, tal vez has tenido que ser fuerte cuando nadie más parecía estar, pero aquí hay una promesa que sostiene. El Señor te recoge, el Señor te abraza, el Señor no te descarta. Enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Pedir dirección es reconocer que no siempre sabemos qué hacer. Es aceptar que necesitamos guía, que nuestras decisiones pueden ser limitadas. Pero cuando pedimos que Dios nos enseñe, estamos abriendo espacio para una sabiduría más alta. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hay momentos donde parece que la injusticia gana terreno, donde las mentiras se levantan, donde la presión aumenta, pero incluso en ese escenario, el salmista mantiene su esperanza, porque sabe que Dios ve lo que otros no ven. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Este versículo es clave para tu vida hoy, porque reconoce algo real. Sin fe, nos desmayamos. Sin esperanza el alma se debilita, pero cuando decides creer que aún verás la bondad de Dios, algo se activa dentro de ti. Algo te levanta, algo te sostiene. Tal vez todavía no has visto la respuesta, tal vez el milagro no llegó como esperabas, pero la bondad de Dios no ha terminado. Su obra en tu vida no está incompleta. Aún hay capítulos por escribirse. Ahora detente un momento y reflexiona en tu propia vida, en aquello que estás esperando, en esa respuesta que aún no llega, en esa puerta que aún no se abre. Esta palabra hoy no te dice que renuncies, te dice que te esfuerces, que animes tu corazón, que sigas confiando. Respira profundo otra vez, siente cómo esta verdad comienza a sentarse en tu interior. No estás solo en la espera, no estás solo en el proceso, no estás solo en la batalla. En la siguiente parte profundizaremos aún más en la aplicación personal de este salmo, llevándolo a tu realidad diaria, a tus miedos concretos, a tus decisiones y a tu esperanza futura. Ahora quiero que lleves cada una de estas palabras a tu propia realidad, porque este salmo no es solo historia antigua, no es solo poesía espiritual, es una conversación viva que puede transformar la forma en que miras tus circunstancias hoy. Cuando dices, el Señor es mi luz, estás declarando que incluso en medio de la confusión existe dirección, que incluso cuando no entiendes lo que sucede a tu alrededor, hay una claridad superior que te guía paso a paso, como una lámpara encendida en una habitación oscura. Tal vez hay decisiones que debes tomar, caminos que parecen inciertos, puertas que no sabes si abrir o cerrar, pero la luz no ilumina todo el trayecto de una vez, ilumina el siguiente paso, y eso es suficiente para avanzar sin caer. Cuando dices, el Señor es la fortaleza de mi vida, estás afirmando que tu estabilidad no depende de tu estado emocional del día, no depende de cuánto te aplaudan o cuánto te critiquen, no depende de lo que tienes o de lo que te falta, depende de una roca que no se mueve. Hay días donde te sientes fuerte y decidido, pero también hay días donde te sientes frágil y cansado. Y en ambos escenarios, la fortaleza verdadera no proviene de ti mismo, proviene de Dios sosteniéndote incluso cuando tú no notas que lo está haciendo. Piensa en las veces que creíste que no podrías continuar y sin embargo, continuaste. En las veces que pensaste que no soportarías la presión y aún así, seguiste adelante. Esa fuerza no salió de la nada. Fue gracia, fue ayuda invisible, fue compañía silenciosa. El Salmo también habla de enemigos y guerras, pero no siempre se trata de personas. Muchas veces el enemigo es el temor, la duda, la comparación, la culpa, pensamientos que se repiten y desgastan el ánimo, luchas internas que nadie más ve, pero que tú sientes profundamente. Y en medio de esa guerra interior, la palabra declara que el corazón puede permanecer confiado, no porque ignore la realidad, sino porque decide creer en algo más grande que la circunstancia. Tal vez has estado viviendo con una preocupación constante. Quizás hay una situación económica que te inquieta, una enfermedad que te asusta, una relación que te duele, y tu mente repasa escenarios negativos una y otra vez. Pero hoy, este salmo te invita a cambiar el enfoque, a levantar la mirada, a recordar que tu historia no está en manos del miedo, sino en manos de Dios. Buscar el rostro del Señor significa elegir una relación constante, significa hablar con Él mientras conduces, mientras trabajas, mientras cocinas, mientras caminas, significa integrar su presencia en cada área de tu vida, no solo en momentos religiosos,
sino en lo cotidiano. Cuando haces de Dios tu prioridad, tu perspectiva cambia. El problema puede seguir existiendo, pero ya no ocupa el trono de tu mente. Ya no gobierna tus emociones, porque hay una presencia más grande ocupando ese lugar. El versículo que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá, nos recuerda que incluso si el amor humano falla, el amor divino permanece. Incluso si alguien te decepcionó, incluso si una relación terminó, incluso si alguien no estuvo cuando más lo necesitabas, Dios sigue estando. Eso trae una seguridad profunda, porque deja de depender de la estabilidad de otros, deja de depender de la aprobación externa, y comienza a descansar en una aceptación eterna que no cambia con el tiempo. Esperar en el Señor es uno de los desafíos más grandes, porque vivimos en una cultura que quiere respuestas inmediatas, soluciones rápidas, resultados visibles, pero la espera forma carácter, la espera fortalece la fe, la espera purifica las intenciones. Mientras esperas, Dios trabaja en áreas que no ves, ordena piezas que no entiendes, abre caminos que aún no distingues, y cuando finalmente mires hacia atrás, comprenderás que cada etapa tuvo propósito. Permite que estas palabras se asienten despacio, no tengas prisa por terminar de escuchar, deja que cada verdad encuentre espacio en tu interior, porque la transformación no ocurre por velocidad, ocurre por profundidad. En la siguiente parte entraremos en una oración extendida y detallada, basada en todo el Salmo. Una oración que ayudará a alargar naturalmente la narración y que permitirá que quien escuche pueda identificarse y descansar en la presencia de Dios.